tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlos, bienvenidos. Arranca la semana y arranca con novedades. Bueno, no sé si llamarlas novedades ni sorpresas, ya veíamos venir. Se realizó un ampliado del movimiento al socialismo, en el cual de manera casi unánime y por proclamación se determinó que el señor Evo Morales debería volver a candidatear, o sea, sí a la recandidatura del presidente Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Así se definió desde el instrumento político, que es el más instrumento político por la soberanía de los pueblos, con la sigla también que se ha incorporado luego, que es el movimiento al socialismo. Esta que es la estructura orgánica del espacio que permite que nosotros tengamos un partido político en el gobierno, ha tomado la decisión final. Por tanto, el pueblo en su conjunto tiene mucho que decir el día de hoy. Doy la más cordial bienvenida a mi mesa, como siempre amigos de la casa, con quienes vamos a tratar de, no de debatir, sino de intercambiar criterios con el objetivo de sacar una conclusión final, si es que lo logramos. Manuel Mercado, comunicador estatal. Qué gusto tenerte, Manuelito. Bienvenido, ¿cómo estás? Verónica, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos siguen, bueno, a los que te siguen en realidad, y obviamente también a Iván y a Hugo, que están acá en la mesa. Papá, otra vez, felicidades. ¿Cuántos días tiene la bebé? Tiene 2 semanas. 2 semanas. ¿Cómo se va a llamar? Renata. Renata, felicidades de verdad. Y a la esposa un abrazo también de la misma manera. Doy la más cordial bienvenida también a Iván Arias. Él ha sido uno de los más activos personajes que ha trabajado en el tema vinculado a lo que es el 21F y Bolivia dijo no. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Muy un gusto. Qué gusto saludarlo, don Iván. ¿Quién es este? No lo conozco. Felicidades. Bienvenido, negrito ser querido. Papá, es mucha cosa. Vos estás como con Chucky, te estoy viendo así como Me nervioso, estoy queriendo resfriar. Ay, caramba. Me está queriendo dar una recaída. Ay, He estado no. pues ya enfermito y las recaídas son las peores. Peligrosas, sí, pero ya ahora estamos con más calorcito, menos frío, yo no entiendo eso. Para mí es un honor tenerlo en la mesa, rara vez lo puedo encontrar en su intensa actividad, pero está acá el día de hoy. Hugo Moldis, exministro de Gobierno. Querido Huguito, gracias, de verdad, por fin lo logré, digamos. No, un saludo, Verónica, un gusto estar acá, compartir esta set junto a Iván, junto a Manuel y bueno, pues dispuesto a conversar sobre el tema que nos has convocado. Sobre este tema en particular. Bueno, como sabemos, el movimiento al socialismo es el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Ha sido creado precisamente para que organizaciones sociales puedan tener un espacio político desde donde poder generar una plataforma de lucha. Ya son 11 años que se encuentra el partido del movimiento al socialismo en función de gobierno, y lo que se temía era que, que hubiese un quiebre, que no se defina que el binomio vaya. Se entendía que sí se iba a aprobar que esté el candidato Evo Morales, pero de pronto también se confirma que está García Linera. Y bueno, ese era un poco el Vox Populi, ¿no? No va a ir Linera, solamente Evo. Aunque no es una novedad, sabíamos que eso se venía. El movimiento al socialismo genera una democracia interna, o sea, hay una democracia interna en el MAS, como debería haber en cualquier partido político, para definir quién va a ser su líder y quién va a ser el que los va a representar. El MAS es una organización profundamente democrática. Lo ha sido desde sus inicios, desde que se construyó un instrumento político. Y tan democrática que precisamente en los últimos meses se empezó a barajar candidatos para la vicepresidencia. Los obreros propusieron, la COP propuso a un obrero. Sí. ¿No? Digo la COP porque hay una alianza estratégica que también es una alianza natural, es decir, es tan natural que se encuentre en plataformas por ejemplo, con oposición de derecha, como es tan natural que se encuentre Central Obrera Boliviana con el gobierno y el MAS, es decir, nadan en la misma agua. Y la COP propuso un obrero y las Bartolinas dijeron que podía ser una Bartolina, una Bartola, como les decimos. Y otros propusieron
Vieron como 3 o 4 sectores que dieron idea de sus propios candidatos. Eso es un reflejo de la democracia interna al interior del instrumento político, del movimiento al socialismo, ¿verdad? Y bueno, democráticamente el criterio mayoritario es que el binomio se repita. ¿No? Ahora, en este ampliado que sucedió hace un par de días, ¿fue donde se presentaron estos otros candidatos? Ahora, ¿O ya se fue? No, ahora ojo, es un ampliado departamental en Cochabamba, sí. ¿No? No es todavía un ampliado nacional, es un ampliado departamental en Cochabamba. Que es un reducto muy fuerte para el masismo. Sí, pero con tanto peso a la hora de definir que el resto de los departamentos, no es que... sí, y quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces se dice el Chapare habla y habló el país. No, es decir, el Chapare dio una propuesta, el ampliado departamental de Cochabamba decidió ratificar el binomio. A mí no me quedan dudas de que esto vaya a suceder finalmente en un gran encuentro nacional. ¿No? Las cosas están claras, donde no está claro es en la oposición, porque la verdad es que sería bueno tener al frente, ojalá se unan, creo que el señor Mesa está en eso, felizmente, no lo dice de manera explícita, pero ojalá lo haga, porque va a ser interesante en el país ver, ¿no es cierto?, a una oposición de derecha con un líder de su estatura, ¿no? Y un movimiento al socialismo y un pueblo también con los candidatos que este país se merece. A ver, veremos si es así, ¿no? Una pregunta, vienen ahora los otros departamentos, cada departamento va a hacer esa proclama, cada departamento va a hacer una democratización interna y luego todos van a unirse en un ampliado nacional. Bueno, en realidad no solamente los departamentos, ¿no?, sino las organizaciones. Hemos tenido durante los últimos 2 meses aproximadamente diferentes expresiones de apoyo a la candidatura tanto del presidente como del actual vicepresidente. Hemos tenido diputados, hemos tenido organizaciones que han salido a exponer su posición. Como bien señalaba Hugo, también ha salido a la COBA a decir, no, nosotros consideramos que debe ser un trabajador quien deba proponer o acompañar al presidente desde la vicepresidencia. Entonces, estamos dentro de una dinámica preelectoral. ¿Se ha debatido el tema, por ejemplo, relacionado a la determinación del Tribunal Constitucional? Al Bolivia dijo no, ¿se lo ha debatido? ¿Se lo debaten estos ampliados? Sin duda alguna, o sea, son espacios en los cuales se debaten todos aquellos aspectos que le hacen a la vida política del país y del instrumento político que es el movimiento al socialismo. No hay temas que se quedan al margen, pero partiendo de ciertos elementos que son concretos, o sea, en este caso la posición del Tribunal Constitucional es un tema sobre el cual no hay debate. No hay nada que debatir. No, o sea, no hay nada que debatir, o sea, no es que se somete a análisis una definición del Tribunal Constitucional. Las definiciones del Tribunal Constitucional se acatan. Y en el marco de esa posición es que se van discutiendo otros elementos que pueden pasar por candidaturas, pueden pasar por propuestas, puede pasar por ajustes, es decir, hay una serie de elementos que son inherentes a la democracia en cualquier escenario. Interesante, ¿no? Lo que dice el Tribunal Constitucional se acata. Y lo que dice un referéndum, ¿no? Me pregunto. Bueno, a ver, ¿qué dice Iván? Tu pregunta es correcta, pues. O sea, no es que lo que las resoluciones del Tribunal Constitucional, que su función no es interpretar la Constitución, su función es aplicar la Constitución. Para eso el Tribunal Constitucional está establecido. O sea, su tarea es aplicar y hacer cumplir. Y si es que hay que reformar la Constitución, la misma Constitución establece los mecanismos para su reforma. Sumado a esto que para hacer el referéndum se mandó al Tribunal Constitucional la pregunta, preguntando si es una pregunta constitucional, si es que la forma de plantear la pregunta estaba dentro de los marcos constitucionales.
Y el Tribunal Constitucional dijo que sí. El Tribunal Electoral dio que después del resultado, y como dijo el vicepresidente, ¿no ve?, que ahora se hace loco, que unos referéndums se gana con un voto, ¿no? Él declaró eso. Pero resulta que después los señores del MAS, como les ha gustado el poder, ¿no?, y para seguir destruyendo la patria, como ven estas cosas del prostíbulo a la iglesia, porque lo que ha ocurrido con no creo que tenga nada que ver no, con te voy a decir por qué tiene que ver. Porque este es un hecho, pero su mal es una sumatoria de hechos de cómo la moral, de cómo la valorización de las cosas se está degradando además, porque no es solo este hecho. Está el diputado que se desnuda, otro diputado que filma sus relaciones amorosas, otra que se va con una movilidad de la Cancillería o de diplomática ¿cómo se llama?, al motel. Es decir, es la sumatoria. No es que no tenga, ¿qué es lo que está ocurriendo? No es que es, por eso yo te decía en una anterior entrevista, no es contra Evo Morales lo que nosotros movemos, sino es contra todo lo que representa, que entonces, es el despilfarro, la cabeza, el despilfarro, una ciudad, un departamento, un país que no tiene hospitales de tercer nivel bien equipados, que nos prometen que van a construir ahora los de cuarto nivel, cuando los de tercero no funcionan, pero que se tiran un tremendo palacete. Y que además anuncian que van a hacer más construcciones, ¿no? El yacimientos petroleros fiscales bolivianos, incapaz de garantizar los contratos al Brasil, a la Argentina, y hemos vuelto al Brasil, hemos dicho al Chile exportador, y va a inaugurar dentro de unos días, va a inaugurar su tremendo edificio. Es decir, es toda esta sumatoria de despilfarro, comenzando por esta cosa de no respeto a la Constitución, de buscar argumentos falaces para violarla, y después del manejo de la economía, de todo, que es lo que está llevando a la ciudadanía a un cansancio. Y el MAS no lo está oliendo, no lo está entendiendo, cree que puede seguir haciendo lo que le da la gana, ¿no? Es decir, esto es lo que está en contra. Entonces, no es que no tenga, o sea, no es que esto es si fuera una cosita así más o menos suelta, uno no le daría mucha bola. Para tener un equilibrio en las participaciones. Aquí son 2 contra 1. Vuelvo con Hugo. Tú te bastas solo, negrito. Se hace una reflexión interna. Aquí hay, obviamente, ¿quién no va a querer continuar? Y más si tiene un líder como es Evo Morales. Sabemos que no hay otro que le pueda igualar. Evo Morales aglutina todo lo que son las organizaciones sociales, genera una unidad entre ellas. Probablemente si no estuviera Evo se quebrarían, que es lo que sucede cuando hay un líder tan fuerte como él. Pero se reflexiona todo esto en estos ampliados, se reflexionan temas como estos que se están viviendo todos los días y que sorprenden a la sociedad. A ver, primero que ojalá Iván dijera lo mismo cuando en otros medios, que no tiene sentido citarlos, no es 2 contra 1, son 4 contra 1, incluyendo a los periodistas, ¿no? Así que... En Red Patria Nueva. No vale la pena. Lo que pasa es que es el show. Eso le gusta a Iván. No vamos a encontrar en alguno de esos medios, con toda seguridad, de ahí le voy a hacer la misma pregunta, ¿no? 2, lo ha dicho Manuel, es decir, cuando uno hace análisis político, tiene que considerar todos los factores, pues. La oposición debe analizar, obviamente, lo que hace el MAS, ¿no? Las fortalezas del MAS, sus errores, sus debilidades. A partir de eso también son capaces de montar noticias falsas o tergiversar la realidad. Primero tienen que considerar la realidad, ¿verdad? Y obviamente en el movimiento del socialismo también se analiza la coyuntura política. Coyuntura quiere decir análisis de la situación actual. ¿Sí? Y la aproximación a los análisis ciertamente va a ser distinta, ¿no? Pero hay una realidad innegable, ¿no? Hay hechos innegables que realmente se ve un deterioro. Que tienen diferentes explicaciones. Sin duda. ¿No? Que tienen diferentes explicaciones. Hoy se conoce más y se da la sensación de hechos escandalosos porque el papel de los medios es otro. El papel de los medios con los gobiernos neoliberales no fue el mismo. ¿Sí? O sea que estamos jugando a darle importancia a estas noticias. Pero por supuesto, pues, ¿no? Sí, yo
Creo que hay periodistas y medios que juegan a amplificar las cosas. En algunos casos, yo creo que no lo hacen incluso de manera comprometida políticamente con la oposición, y voy a decir por qué. Como tienen que competir con las redes sociales, y sobre esto reflexiona mucho Ignacio Ramón, y que sería bueno hacerlo. Entonces, el factor tiempo prácticamente ha sido tiempo de reposo, ¿no? Y van también hecho periodismo. Agarrar, estos son los hechos, a ver qué nos quieren decir, analizarlo, escribir la nota, hacer el reportaje, en fin. Entonces, muchas veces se lanzan cosas sin previa verificación, ¿no? Y ahí hay una actitud sobre la cual los periodistas, y sobre todo los periodistas, tienen que reflexionar. En otros lo hacen porque evidentemente ya tienen la camiseta puesta. Ahora, yo no critico eso. Que es legítimo, ¿no? También está ahí. Pero yo nunca he criticado eso. Lo que critico es que se vengan a hacer las Teresas de Calcuta, ¿sí? Y no lo digan. Es decir, un medio debería tener la honestidad de decirle a sus lectores, a sus televidentes, esta es la posición política de este medio. ¿Te estás refiriendo a nosotros o estás hablando en general? De los medios en general. Yo no tengo ninguna postura política, todos tenemos, te lo puedo decir. Todos tenemos, tú has estudiado ciencia política y tú sabes que el aislamiento es propio de los dioses y las bestias, y el hombre no es ni dios ni bestia, ¿no? Tengo un programa que se llama Diosas, por ahí me suscribo. Todo el mundo tiene una posición política que no necesita necesariamente una posición partidaria, pero todo el mundo tiene una posición política, desde el momento en que va a votar. Sin duda, ¿no ves? Sin duda. Por ejemplo, pero eso no está mal. Pero eso no está mal. Eso no está mal. Lo malo está no decirle a la gente. Voy a sacar un ejemplo no de la izquierda, porque como Iván, ¿no es cierto?, se habla izquierda, a ver. Entonces si tiene una actitud que quiere borrar su pasado, ¿no? Entonces Iván, le voy a hablar del señor Canelas, ¿no? Fundador de Pulso, director de La Razón. Oye, de verdad te digo, liberal. A mí me gustaba mucho el señor Canelas porque transparentaba su posición política. Muchas veces incluso en la portada de La Razón decía nuestra posición sobre este tema, no lo decía todos los días, por supuesto, ¿no? Pero en momentos estratégicos decía, pero tú me has hecho una pregunta, no te angusties. Transparentaba su posición, decía, esta es mi posición. Pero bueno, ¿qué te quiero decir, Verónica? Es decir, el MAS es una organización democrática, la organización más democrática que hay en este país, que tiene un montón de problemas, por lo grande que es, que tiene un montón de deficiencias, por lo grande que es. Pero lo que no se puede decir es que al interior del MAS no hay discusión, ¿sí? Y quien sintetiza esas diferentes incluso visiones, puntos de vista, etcétera, es el presidente Evo, por eso es el líder del movimiento al socialismo. Precisamente yo por eso los invito, porque yo no busco que se genere una confrontación, yo no quiero y nunca he permitido que aquí haya un debate, agresividad, en fin. Lo que yo necesito es que ustedes expliquen las posturas que tiene el MAS. Cuando tú me dices es un partido político grande, que tiene muchos conflictos internos, eso por ejemplo es darle pautas a la población, porque la gente tiene un imaginario colectivo y cree que todo puede funcionar o de una o de otra manera. Por eso es que yo necesito que ustedes me expliquen eso y le hagan conocer a la población. Lo mismo te digo, y a propósito de la sentencia, la sentencia constitucional ha sido dictada después del referéndum. Los magistrados, a la hora de emitir un criterio, ¿sí?, han tomado en cuenta el referéndum del 21. ¿Sí? Por lo tanto, es una sentencia plenamente legal y legítima. Nosotros tratamos acá de generar la mayor responsabilidad. Por ejemplo, ayer ha empezado no sé si te ha llegado, a viralizarse una serie de audios relacionados a unos equipos y unas movilidades que iban a llegar acá, blindadas, no sé si te ha llegado el material. Material impresionante, sobre todo gente de la oposición me ha empezado a hacer llegar y yo lo escuchaba y era como que después de que haya la reelección, porque la gente no lo toma como una repostulación, la gente ya asume que va a ser una reelección, lo cual estaríamos ya hablando de quién va a votar por quién. Y se referían a que luego iba a haber una serie de enfrentamientos, en fin, se reflexiona también sobre eso. Se entiende que hay ahora grupos de plataformas ciudadanas que se están movilizando intensamente y que en algún momento, luego de la repostulación, podrá generarse un conflicto en el país, se generará una convulsión tal vez.
La verdad es que yo me imagino que no. Yo me imagino que no. Lo que estamos viendo en realidad es de parte de ciertos actores, generalmente asociados a la oposición, para mi entender, desde lo comunicacional, un tema esencialmente distractivo. Quisieran que empecemos a discutir sobre si se mueven o no se mueven blindados, si es que un fallo es o no es digno de ser tomado en cuenta, si es legal o no es legal, y dejamos de lado la discusión grande que le tiene que hacer a nuestro país, y no solamente en el plano político, sino en diferentes espacios. A mí me parece interesante cómo nos movemos en el país en dos sentidos diferentes. Mientras que de parte del bloque nacional popular, donde está el MAS, se trabaja en la generación de certidumbres, que eso también es ser responsable políticamente. En el otro escenario, en el escenario de la oposición, se trabaja en promover las ambigüedades, en promover la distracción en otros temas. Doy algunos ejemplos. ¿Estos temas son producto, por ejemplo, del distraccionismo que genera la oposición? Bueno, no que los genera, definitivamente. Que los amplifica. Pero, totalmente, o sea, es un tema totalmente noticioso, la pérdida de la medalla presidencial, evidentemente. Pero yo no lo volvería un tema de Estado. ¿Sí? Tampoco volvería un tema de Estado un diputado que se ha tomado sus tragos y ha hecho una barbaridad ahí, definitivamente. Sí, te muestra los problemas que existen y siempre han existido en diferentes momentos de la historia, en diferentes organizaciones. Pero vuelvo al concepto que estaba trabajando. Mientras el MAS y el Bloque Nacional Popular está trabajando sobre una propuesta para el país, está definiendo y aclarando de manera democrática interna la construcción de liderazgos claros para los siguientes años, está definiendo con claridad las características de su instrumento político, está trabajando en su horizonte de país, en un modelo económico. ¿Qué tenemos al otro lado? No definen liderazgos, no definen instrumentos, no sabemos si van a ir con sus plataformas, si van a ir con algunos partidos tradicionales, si van a ir con nuevos partidos que se están incorporando, no definen sus candidaturas. Obviamente pedir propuesta creo que ya es demasiado, es decir, tenemos dos estrategias diferentes, a un lado ambigüedad y distraccionismo, del otro lado un trabajo sólido, responsable, que tiene muchos problemas, evidentemente, como los tiene cualquier organización política, y más aún en esta coyuntura, pero entonces eso creo que es lo que debería empezar a ver también. Ahora, eso que acabas de decir también es absolutamente real, ¿no? En la presentación, en la inauguración de la Casa Grande del Pueblo, yo veía pueblo, realmente veía pueblo, ese pueblo al que la oposición todavía no ha podido llegar, es un pueblo al que no han alcanzado, al que no han conquistado, y veía gente, me recordaba mucho a Condepa, y es que sí, desgraciadamente no hay. ¿Por qué no una claridad? ¿Por qué no hay una propuesta concreta, Iván? No sé qué habrás visto tú, porque lo que han movido el gobierno es gente que traen pagada, ¿no ves? Les pagan alojamiento, les pagan sus músicas, o sea, no sé qué pueblo has visto, que también ese es pueblo, pero te diré, hay un pueblo que se... O sea, tú me dices que es un pueblo comprado. El pueblo de Potosí que habrás visto también, porque el pueblo de Potosí que después del acto cívico que el gobierno obligó a marchar a los empleados públicos, y después el comité cívico concentró y salió la gente a la calle, yo no sé si eso no es pueblo, y no son cuatro gatos, ¿no? Los que somos a veces siempre los mismos, somos un poco un grupo de activistas, pero que luego la gente se va sumando. Entonces, primero que no hay pueblo en las plataformas, y creer que el MAS está con el pueblo cada vez es menos, que el MAS es cada vez más es una aristocracia, un grupo que se ha encaramado en el poder y que ni siquiera permite que su gente salga adelante. Es decir, ministro, viceministro, embajador, ¿no? Y a los del Tribunal Constitucional, porque les han hecho ese favor, ya le han dado cargo. ¿Qué tenemos en la oposición? No, te estoy diciendo que el pueblo, que somos un partido democrático, son no más de 50 tipos que en el MAS deciden lo que se va a hacer, y utilizan a la gente como al viejo estilo que hacía el MNR. Tú cuida para que no digamos que esto es nuevo. La gran tragedia de todos los partidos es que precisamente carecen de democracia interna. No han sabido construir, pues el MAS no es un partido, el MAS es un conglomerado de agrupaciones sociales que le llamaron ellos movimientos sociales, y donde el caudillismo y todos ellos deciden, pero el que la última palabra la tienen
4 personas que deciden. Es como lo que ocurre en el Parlamento. ¿Tú crees que los parlamentarios discutieron profundamente si había que parar el juicio a Carlos de Mesa? No, vino el vicepresidente porque habló con el presidente y algunos estrategas más, y ya listo, se para. Así maneja el MAS. Ahora, en la oposición tiene los mismos problemas del oficialismo, en el sentido de que el MAS no tiene candidatos, ¿no? Entonces se aferra a un candidato ilegal. La oposición no tiene candidatos, pero el problema del MAS quiere hablar de elección y no de gestión. Qué terrible lo que acabas de decir, o sea que lo que el MAS hace es tener una élite que decide todo. Es un partido en ese caso aristocrático. sería casi ofensivo para ti, por ejemplo, tú no tomas ninguna decisión, tú nunca estás como parte, o se toma pues en cuenta muy poco. El Hugo conoce mejor que ellos dónde se deciden las grandes políticas del MAS, no se deciden en Bolivia siquiera, sino en Cuba. ¿No ves? Entonces, porque hoy hay un fenómeno. Pero ya eso ya. Sí, por eso así tú lo sabes. Es una falta de respeto pero a la gente. No, te estoy diciendo. Porque, claro, ¿tú crees que Cuba no está detrás de todo esto? Antes era Venezuela, ahora Venezuela. No, pero era Cuba y Venezuela. Venezuela pone la plata y Cuba ponía la plata, porque ahora la plata casi no tiene, pero Cuba es todo un problema geopolítico. Si te fijas en América Latina, en pleno siglo XXI Cuba ha logrado lo que no logró en el siglo XX con la Guerra Fría. No una Cuba, sino 2 Cubas, Venezuela, van por la tercera en Nicaragua y por supuesto que quisieran hacer una cuarta en Bolivia. Entonces, cuando el presidente está apoyando ciegamente a Venezuela, ciegamente a Ortega, tú dices, ¿a dónde? ¿Por qué están apoyando estos gobiernos? Nos van a apoyar. Entonces, yo quiero simplemente decir que aquí hay toda una estructura y todo un damiaje que nos quieren meter, pero al gobierno no le preocupa la gestión, como dijo acá el compañero. Le preocupa la elección. ¿Y saben qué quieren? Que la oposición tenga un candidato. No es el momento del candidato. La oposición se va a ir poniendo de acuerdo porque tiene que llegar ese momento, ¿no? Pero no es el momento. Ahorita tenemos que preocuparnos de los temas más bien que dicen que tienen una agenda. O sea, no tendríamos que presentar una... Y fíjate, aquí está, sin ver los periódicos, porque dicen que es de la oposición, ¿no? Señores, estamos comercializando pejerrey argentino. Es decir, todo el aparato productivo del altiplano, a excepción del oriente, que gracias a su consistencia, a su resistencia, a pesar que quisieron humillarlos y destruirlos, gracias al oriente todavía nosotros nos abastecemos. Pero después, en el resto del país, ¿no? La economía campesina, que ellos dicen que son campesinos, se ha muerto, se ha caído, está por los suelos. ¿Qué han hecho? No han hecho nada, y lejos más bien las retroceden. De esos temas tenemos que hablar. La gente está cansada. Ahora con el segundo aguinaldo, pregunta tú a los comerciantes. El segundo aguinaldo es una medida tremendamente política que va a beneficiar a quién, a los 400.000 empleados públicos que hay. Pero el resto de la gente que tiene su empresa, ¿de dónde va a sacar? Hoy mismo hay una manifestación. El gobierno, ¿sabes qué? Lo único que le preocupa es la elección, porque es la única forma de quedarse en el poder otros 10 años más, porque después van a decir que sí, que pueden volver y no volver. Entonces nosotros estamos generando conciencia en la gente y cada vez más la gente va dejando al MAS. Okay. Igual la gente es la que elige, ¿no? Al final tú puedes postular a quien quieras, pero es la gente la que pone la crucecita o la aprobación. Pero el Tribunal Electoral debería decir ya su palabra, ¿no? Porque no vaya a ser que después este Tribunal Electoral, si quiere hacerse respetar, porque también es otro problema, quieren ir a elecciones, pero con este Tribunal Electoral debería decir, ¿saben qué, señor? Yo sancioné, gastamos 130 millones, bueno, 130 millones de bolivianos en hacer el referéndum, y yo lo refrendé, yo tengo que hacer respetar. Porque claro, pero por encima del tribunal, Tribunal Electoral está el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? No ha dicho nada. ¿Qué ha dicho? Ese fallo del Tribunal Constitucional se cae. En cualquier análisis serio, de sentido común. Déjeme hacer una pausa, voy a volver contigo, voy a arrancar por este otro lado, así como he empezado también, y enseguida regresamos.